buenas tardes y daros las gracias de todo corazón por con este día estar aquí a escuchar y aprender con Alicia Millares en este tema que nos ocupa y nos preocupa muchísimo, como son las distopías patriarcales. Escogimos para la ocasión a Noemí González, que es de la Asociación Feminista Las Rapiegas, para que hiciera con Alicia una presentación así un poco como si fuera un coloquio entre ellas, y os pediría que por favor, si al final tenéis alguna duda, tenéis algún problema con este neolenguaje que nos quieren imponer a toda costa para despistarnos y apartarnos de lo importante, le hagáis a Alicia la pregunta con toda la tranquilidad, porque no hay ninguna pregunta que sobre, ninguna, tal y todo lo que sea para aclararnos, ¿verdad? Pues bienvenidas y a escuchar. Buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a la Territorialidad Feminista de Madres por esta responsabilidad que me ha caído encima, que siendo de hecho con todo un honor. Mi misión presentando hoy a la autora es básicamente protocolaria, porque todas sabemos quién es Alicia Millares, muy conocida en la ciudad, como buena estudiante que es, y una maestra para muchas de nosotras. Alicia es una de las voces más reconocidas del feminismo español en la actualidad. Filósofa y escritora, pero no solo, puesto que también ha peregrinado desde hace años por la política y el activismo. Ha dedicado parte de su carrera profesional a la docencia, actualmente como profesora de la UNED en el Departamento de Filosofía Moral y Política. También fue jefa de gabinete de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Asturias cuando estuvo al frente de la misma cárcel, y asesora del gabinete de vicepresidencia primera del Gobierno junto a María Teresa Fernández de la Vega. Podríamos extendernos mucho más, hablar de su participación en el Instituto Asturiano de la Mujer o en la Asociación Española de Filosofía María Zambrano. También de la importancia que tuvo su paso en las políticas por la paridad o del papel que ha tenido en el activismo en los últimos años. Autora del Manifiesto del Tren de la Libertad, portavoz de los no fascistas, está dentro de la borrada, entonces bueno. Pero todo esto ya lo sabéis y estoy segura que preferís escucharlo. Así que buenas tardes, Alicia. Bueno, vamos a dejar buenas tardes. Nada, mi nula experiencia en este tipo de situaciones, os pido paciencia. Y voy a intentar hacer un pequeño recorrido por los aspectos del libro que me parecen más significativos en función del contexto que estamos viviendo ahora mismo. Desde hace unos años el activismo feminista español en red se suplicaba, porque desde el feminismo institucional, y lo digo en positivo, se abordara el tema de lo queer. Y muchas estábamos alarmadas por la deriva que estaban tomando los acontecimientos en otros países. Y queríamos prepararnos para cuando nos invite llegar a nuestro territorio. Pero la distopía llegó y nos cogió así. Y pronto lo impensable se convirtió en habitual y normalizado en medios y política. En este marco, aún son pocas las reflexiones teóricas que las contamos, aunque Andrea Valcárcel o Rosa María Rodríguez Magda ya han tocado este tema en sus libros, es verdad que todavía tenemos poca teoría al respecto, así que gracias ante todo, porque sé que es un tema muy difícil y espinoso y se agradece que se trate. Y nada, pues vamos al libro. Primero me detendré en la parte en la que profundizan los discursos reactivos. Es muy interesante el recorrido histórico que establece al comienzo del libro, no solo por la historia feminista, que siempre está bien recordar, sino también por los hitos y autores que suponen un retroceso a la igualdad. Tantos nombres por desenmascarar que aún siguen siendo considerados grandes pensadores y son parte fundamental del currículum educativo en nuestro país. Locke, Rousseau, Darwin, Freud, Nietzsche. Considera importante que se comprenda cómo estos son los antecesores misóginos de los movimientos que hoy en día se autodeclaran feministas, pero que en realidad son reactivos y contrarios a la agenda. Bueno, ante todo, Noemí, muchísimas gracias por este diálogo que vamos a tener realmente, y gracias a todas, porque lo que es el día no anima a nada a salir a la calle, más bien a quedarse en casa, o sea que lo agradezco un montón. Voy a hacer un poco comentarios de lo que dijiste al principio. Lo primero, decir que para mí la Rosario Acuña fue ya el detonante, aquella Rosario Acuña de 2019, fue el detonante necesario que a mí me espoleó
para acabar un libro que llevaba ya como 1 año y medio dándole vueltas y viendo que había algo que tenía que contar. Y entonces la Rosario Acuña de aquel año a mí me vino muy bien, o sea, todo lo que fue la campaña de acoso y derribo de aquella jornada ya me puso clarísimo el objetivo, porque toda la primera parte la tenía muy hecha ya, pero claro, toda la parte final ya sabía dónde la tenía que centrar, ¿no? Bueno, a raíz de aquello nos hemos convertido en las brujas de Acuña, que yo ya lo pongo en los títulos de las conferencias, que indica muy bien el tiempo en el que estamos. Es un tiempo reactivo, en el sentido de que el pensamiento crítico no se combate con las ideas, sino que el pensamiento crítico se pretende combatir en los tribunales. Con lo cual ya nos alerta un poco del momento en el que estamos. Las ideas se rebaten con ideas y con argumentos, no se rebaten intentando que actúe de oficio la Fiscalía por un supuesto delito de odio, como hemos visto que intentaron en aquel momento con nosotras en el año 2019 y que luego materializaron con Lidia Falcón. Esos son tiempos distópicos. Un tiempo distópico en el que, de entrada, los discursos, en vez de rebatirlos con argumentos, se rebaten en los tribunales y te acusan de odio. Por lo tanto, me siento muy honrada de llevar aquello de las brujas de Acuña y ser una de las brujas del tiempo presente. Y el libro, es verdad que es un libro muy teórico, pero se lo comentaba a Begoña cuando venía. Es un libro muy teórico porque lo hice adrede muy teórico. Es decir, lo que quería era mostrar, porque a veces en este debate una puede tener la impresión de que la mayor parte de las cosas que nosotras estamos diciendo claro, producen tal perplejidad que la gente cree que nos las inventamos. O sea, es decir, no me extraña que la gente piense que es un delirio. Muchísimos de las ideas que hay pululando en este momento son delirantes y misóginas. Entonces, es verdad que el libro se convierte en un libro muy teórico porque si algo quería a toda costa era reflejar el pensamiento de ellos, con citas, por eso es un libro que tiene muchas citas, pero quería mostrar la teoría de la que surge el momento en el que estamos, todo lo que tiene que ver con lo queer, con lo trans, con lo que yo llamo el generismo queer, y me interesaba muchísimo hacer eso. Y para hacer eso, pues necesariamente haces un libro que no es tan fluido de lectura como otros libros, pero que me interesaba sobremanera que quedara claro que no nos inventamos nada, que estamos combatiendo una serie de ideas que son reactivas. Y ahí viene tu pregunta. A ver, cuando lo subtitulo, bueno, el título es Distopías patriarcales, lo que intento mostrar a lo largo de todo el libro es que esto no es novedoso. Es decir, que la construcción social de lo que signifique ser mujer o hacerse mujer correlata con la misoginia, con la historia de la misoginia desde la modernidad. Y eso es es el hilo conductor que intento mostrar. Es decir, tan construcción social de las mujeres es la afirmación rusoniana de que los sexos son complementarios, como la afirmación del tiempo actual de que la categoría sexo es irrelevante. Y que todo eso va generando una imagen de las mujeres. Lo decía también, es decir, no hay diferencia entre la definición aristotélica de las mujeres como varones mutilados con la definición del tiempo presente, donde mujeres ya no somos las que nacemos mujeres. O sea, es decir, dices, ¿dónde estamos? Es el mismo discurso. Es una misoginia y es la construcción social de la feminidad y la masculinidad. Y en ese sentido es lo que pretendo mostrar, ¿no? Cómo realmente lo que vamos viendo son modulaciones
en el pensamiento misógino que se arroga la potestad de definir lo que somos las mujeres. Y por lo tanto, para mí, lo mismo es hablar de Rousseau que hablar en tiempo presente de cualquiera que venga a decirme qué es ser mujer y, por lo tanto, partiendo de esa definición de qué es ser mujer, que tengamos que comportarnos normativamente de una manera determinada. Es exactamente lo mismo. Lo único que cambian son las expresiones, pero es exactamente lo mismo. ¿Cuál es bueno, en fin, que es que si no ya me enrollo yo y tampoco porque seguro que sale a lo largo de este coloquio que vamos a mantener, ¿no? Pero es eso, es decir, mostrar que el pensamiento misógino siempre opera de la misma manera. Define lo que es ser mujer y además nos impone a las mujeres que nos ajustemos a esa definición. Aristóteles decía que somos varones mutilados y ahora una especie de normatividad queer nos dice que tenemos que definirnos como cismujeres. Dices, pues mire usted, no veo la diferencia con el siglo IV antes de Cristo, la verdad. No la veo. Sí. Eso es misoginia, eso es pensamiento reactivo. La novedad que me parece que pero bueno, va a salir bastante más, ¿no? ¿Cuál es la novedad? La novedad es que el feminismo se ha acostumbrado a combatir durante, bueno, pues los 3 últimos siglos, los 300 años últimos, contra el pensamiento conservador y los credos religiosos. Y la novedad del tiempo presente, lo cual lo convierte en algo, a mi modo de ver, muy costoso emocionalmente, es que ese discurso misógino del tiempo presente parte de sectores de la izquierda política. Eso es lo que lo convierte en verdaderamente pues, esperpéntico y distópico. Es decir, es distópico que un pensamiento de izquierdas nos venda como agenda feminista todo aquello que tiene que ver con la esclavitud de las mujeres. Es distópico que una izquierda que se dice feminista nos diga que es liberador la prostitución, que son liberadores las prácticas del alquiler de vientres y que es liberador para las mujeres que otros definan lo que es ser mujer. Eso es la distopía. Y desgraciadamente está en el pensamiento de izquierda. Sí, vamos a hablar de la izquierda más adelante. Apunta certeramente la autora. El feminismo es la lucha constante contra las identidades y también contra la apropiación de las identidades políticas. Y continúa más adelante. Cada vez que las mujeres estamos a punto de alcanzar el reconocimiento político de acuerdo con una categoría política, esa categoría política se ridiculiza y se transmuta en otra u otras que convierten la lucha de las mujeres en una tarea propia de Sísifo. Un esfuerzo inútil porque cuando creemos llegar, vuelta al principio para luchar contra las nuevas conceptualizaciones políticas que suponen el borrado de las mujeres. En el siglo XIX, el borrado de las mujeres procede de las categorías políticas de individuo y clase, de las que fuimos excluidas, como previamente explicas. En el siglo XXI, el borrado de las mujeres procede del significado político otorgado a la subjetividad y a su expresión normativa de la autodeterminación de género. Y en este momento estamos, como bien dice Millares, los conceptos políticos se ridiculizan hasta el extremo de tener que leer a la ministra de Igualdad cuestionar la talla de sujetador necesaria para ser mujer. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la política de nuestro país? Vemos cómo se ha logrado alargar la ventana de Overton hasta lo impensable y nadie parece darse cuenta. ¿Cómo podemos estar ante estos discursos tan absurdos? Y lo que es más preocupante, ¿cómo pueden estar calando en el imaginario popular de una forma tan eficaz? A ver, los discursos reactivos son de una simplicidad que lo convierten en digerible para todo el mundo. Vamos a ver. El problema... Lo estabas comentando ahora. Es decir, el problema al que nos enfrentamos es cómo realmente están perdiendo validez las categorías políticas que han articulado el discurso feminista. El problema al que nos enfrentamos es que la categoría política de igualdad ha perdido total relevancia, total y absoluta relevancia, y que está siendo sustituida esa idea de igualdad o categoría política de igualdad por dos conceptos de los que yo ya venía tiempo avisando
que eran peligrosos para el feminismo, que son las categorías de diversidad y de identidad. Es decir, hace ya tiempo que hablé de las trampas realmente conceptuales del tiempo presente basándolo en esas dos categorías, la diversidad y la identidad, que además terminan por generar la idea de una individualidad que con la mera expresión de su deseo se convierte en equivalente a cualquier derecho. Este es el problema en el que estamos. El problema en el que estamos es que la idea de igualdad ha perdido terreno político. No voy a hablar de lo que ya todo el mundo sabemos, que es cómo realmente estamos asistiendo al desmantelamiento total y absoluto de todo aquello que se construyó en los años 80 y 90 relativo a las políticas de igualdad y a las instituciones de igualdad. ¿Para qué voy a nombrar? Es decir, si todo el mundo ya sabe que la mayor parte de nuestras instancias políticas han sido el Instituto de la Mujer, bueno, ahora es el Instituto de las Mujeres, las concejalías de igualdad ahora son de igualdad y diversidad. Es decir, es volver otra vez al cajón desastre del que políticamente estuvimos luchando en los años 80 de manera denodada. Aquí están las personas que además articularon esas políticas. Cualquiera con unos años ya sabe que buena parte de los años 80 se nos fue la década de los 80 en intentar que a nivel político las mujeres saliéramos del cajón desastre de las políticas sociales. Es decir, aquí hay personas que dieron esa batalla de manera frontal. Es decir, que las mujeres no podíamos estar dentro de un cajón desastre que era políticas sociales, porque realmente las causas de desigualdad que padecen las mujeres, que sufrimos las mujeres, no tienen que ver, tienen muy poco que ver con las causas de discriminación de colectivos o minorías. Y toda la década de los 80 se nos fue en dar esa batalla, en que hubiera políticas específicas para las mujeres, en que nos sacaran del cajón desastre de las políticas sociales. Y gracias a esa batalla que se dio, fue por lo que se pudo hacer y llevar a término políticas de igualdad y el reconocimiento de esas políticas de igualdad a través de instituciones específicas que tenían que ver con ello. Digamos que nuestro símbolo por excelencia fue en aquel momento el Instituto de la Mujer y después los diversos institutos de la mujer a nivel autonómico. Y hete aquí que en un amargo giro del destino, o sea, cuando creíamos realmente que ya estábamos cerca, ya sabéis, además, yo siempre cito a Susan Faludi, porque me parece que su texto es magnífico. Es decir, la reacción siempre es un momento cuando ya estamos cerca de realmente conseguir esa plena igualdad, siempre va a haber discursos reactivos que lo retardan. Bueno, pues hete aquí que veníamos de unos últimos años donde podíamos creernos que realmente se habían conseguido muchas cosas. El tren de la libertad a las que estamos aquí y además fuimos, nos sorprendió porque de repente vimos que en la calle el feminismo había trascendido, es decir, había cuajado. Además es lo que tiene que hacer una teoría política, cuajar cívicamente en la ciudadanía, que no era necesario, y sigue sin serlo, reclamarte feminista para realmente abanderar lo que son las políticas feministas. Y el tren de la libertad fue la primera visualización en España que vimos que el feminismo había trascendido las fronteras, que se había convertido en el mínimo cívico común. Eso fue el tren de la libertad. Y después fueron las siguientes que le siguieron al tren de la libertad, que fueron las marchas del 8M, las 7N, o sea, todo eso lo vimos. Pero ¿qué es lo que vimos? Porque a veces yo creo que no somos conscientes. En el fondo lo que vimos es que el feminismo había trascendido, se había convertido en una teoría cívica que realmente la ciudadanía entendía y compartía.
Eso fue lo que nos mostró el Tren de la Libertad y las siguientes manifestaciones masivas de las mujeres. Por fin había despegado y se había convertido de alguna manera en el cemento cívico. Es que eso es lo que es una teoría política. Cuando logra cristalizar, se convierte en el cemento cívico, en el mínimo común denominador que comparte la ciudadanía. Y todo eso se resquebraja en los últimos años. Y se resquebraja, ¿por qué? Porque realmente el discurso patriarcal, los discursos reactivos afloran, y afloran con un discurso que es terrible y que además viene dado de la izquierda, que es el discurso de que la igualdad es una idea ya caduca. Que por el contrario, en vez de la igualdad hay que apostar por la diversidad y la identidad, y que además en estos tiempos hay que hacer de la subjetividad individual la categoría por excelencia. Esto es, adiós cualquier posibilidad de cohesión social, porque si ahora todo depende de la subjetividad individual, de las vivencias internas, no hay manera de construir colectivamente un mínimo común, que es en lo que estamos. O sea, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que en términos políticos e institucionales, oye, se mantiene con la misma tranquilidad de espíritu promover la práctica del alquiler de vientres que lo que defendemos las feministas, que es la prohibición. Y ahí se nos presentan como iguales, como si estuvieran en el mismo plano, como de las dos hubiera las mismas consecuencias. Y tú dices, ¿qué es esto? Si realmente estamos en una especie de Babel vindicativa, donde todo lo que es la articulación en base al bien común tiene que luchar de manera frontal con todo aquello que depende de la subjetividad individual y los deseos. Hasta el punto en el que estamos, donde la mayor parte de la gente, confunde deseos y derechos. Cree que el hecho de desear algo automáticamente se debe convertir en un derecho reconocido. ¿Por qué? Porque como no hay análisis de las consecuencias, y eso es una dejación política de un nivel que, bueno, yo creo que en ese sentido sí que soy un poco pesimista. Es decir, la dejación política del análisis de las consecuencias que tiene llevar a término determinadas normas, a mí me sume la perplejidad más absoluta. Es decir, ¿cómo es posible? Es decir, has nombrado a la ministra de Igualdad, pero bueno, ¿cómo es posible que no haya un análisis de las consecuencias, de lo que significa en términos normativos, legislativos, erradicar la categoría sexo como una categoría jurídica relevante? Es decir, el mínimo análisis de eso. Es decir, porque lo cierto es que si un partido de izquierdas que ha puesto en marcha políticas de igualdad porque ha considerado que la categoría sexo es una categoría determinante, que además ha sido una categoría a través de la cual, si no articulamos políticas, se genera la desigualdad, ¿cómo es posible que a día de hoy, oye, la descarte? No hay análisis de ello, no hay análisis de las consecuencias que se derivan de ello. ¿Cómo es posible? Es decir, si tú haces eso, estás poniendo en cuestión todas las políticas de igualdad. Y estás poniendo en cuestión que realmente las mujeres suframos desigualdad. Porque no sufrimos desigualdad porque tengamos el pelo colorado. A ver si es que hay cosas que a veces dices, vamos a ver, ¿por qué sufrimos desigualdad las mujeres? Porque nacemos mujeres. Y a través de esa diferencia biológica se ha hecho un constructivismo social que nos ha alejado de cualquier esfera de realización social. Por cierto, a ese constructivismo social en torno al sexo es algo que hemos llamado género. Y tener que estar en el siglo XXI explicando de nuevo qué es sexo y qué es género, a mí me produce una tristeza infinita. El género es la construcción social derivada de nacer mujer o nacer varón. Punto. Es tan difícil de entender.
Y es tan difícil de entender que ese constructivismo social derivado de nacer mujer y varón ha sido el canal de la desigualdad. Es tan difícil de entender que los sexos socialmente vivimos de manera diferenciada, que nos han apartado las mujeres de muchas esferas de la realización social. Y por cierto, alerto, porque eso no lo tenías ahí puesto en él. Estoy muy preocupada también, últimamente con el feminismo, incluso combativo con esto. Por esto de explicar el género, que parece que es muy difícil de entender, que es la construcción social de los sexos. Fíjate que es difícil de entender esto, ¿eh? O sea, que por ser mujer te vistes de azul, por ser varón te visten de azul, por ser mujer de rosa, tal. Pero, vamos a ver, me preocupa muchísimo que últimamente, por mor de explicarlo y simplificarlo, hay posicionamientos feministas que están intentando, para hacerlo más masticable y digerible, están intentando hacer la sinonimia entre género y estereotipos y roles sexuales. Pues es una confusión. A ver si nos aclaramos. O sea, yo puedo intentar hacerlo más digerible para el común de la ciudadanía y decir, ¿qué es el género? Bueno, pues el género es todo aquello que tiene que ver con los roles y con los estereotipos sexuales. Pero es la punta del iceberg. Construcción social de los sexos, o sea, género, es también que Dios nos hable a las mujeres. Eso también es género. A ver si nos aclaramos. Es decir, los roles y estereotipos sexuales es la punta del iceberg. Pero por favor no caigamos en el error de ahora, para intentar hacerlo entendible, digamos que género son roles y estereotipos sexuales. ¿Y qué es el feminismo? Porque es que a veces una se tiene que estar preguntando sobre estas cosas tan simples. Bueno, pues mira, el feminismo es el análisis crítico de las relaciones sexo-género. El feminismo ha contemplado críticamente que el sexo sea un destino, algo muy querido del pensamiento conservador y religioso, y el feminismo ha cuestionado críticamente toda la construcción social de los sexos, esto es, ha cuestionado críticamente el género. Eso es el feminismo. El análisis crítico de las relaciones sexo-género, que es lo que intento desarrollar en el libro. Es decir, eso es el feminismo. Por lo tanto, no, y ya sé que de aquí me voy, no estoy de acuerdo en abdicar de la perspectiva de género, porque estoy abdicando entonces de la capacidad crítica para criticar el constructivismo social. Ya sé que hay posiciones que están planteando esta idea de un feminismo posgénero. Digo, pues no, yo no voy a abdicar de la crítica, de la perspectiva crítica sobre la construcción social de los sexos. Es que podemos cambiarle el nombre, pero seguiríamos haciendo lo mismo. Es que es eso, es todo el rato. Oye, ¿por qué voy a abdicar de una categoría que al feminismo le ha venido muy bien para, digamos, analizar cómo los sexos se producen y se reproducen socialmente? Que alguien me lo explique. Porque unos últimamente quieren y hablan de la identidad de género. Bueno, lo que tendré que decir es que tienen una idea muy, muy peculiar. Lo que tendré que decir es que aquellos que defienden la identidad de género, lo que realmente están queriendo hacer es solidificar los mandatos de género. Eso es lo que tengo que denunciar, pero no criticar una conceptualización que al feminismo le ha venido muy bien. Si no, ¿cómo llamamos? O sea, podemos hacer la frase muy larga. En la crítica de toda la construcción social de los sexos. Oye, por favor, es decir, a eso se le ha llamado género. Estamos de acuerdo. Si es que, en serio, a veces hasta nosotras mismas, en nuestro afán clarificador, terminamos por poner piedras en nuestro propio tejado. Por lo tanto, no, yo no estoy de acuerdo en un feminismo posgénero, ni estoy de acuerdo en abdicar de la categoría género tratada como la ha tratado el feminismo desde los años 90 y más concretamente a partir de la conferencia de Beijing, que es el análisis crítico de
social de los sexos. Pues fíjate qué complicado. Y la perspectiva crítica que hay que tener sobre ello. Eso es el género. Yo, es que creo que el siguiente libro va a ser perplejidad feminista, porque... Bueno, el tercer punto que vamos a tocar, ya lo tocaste, así que vamos a saltar al siguiente. No podemos detenernos en todo, pero es interesante el análisis que haces de los procesos de globalización, discursos reactivos, neoliberalismo y cómo todo ello lo conceptualizas en torno al feminismo, a lo que denominas feminismo emocional. Concepto que resulta muy esclarecedor y que ayuda a entender el binomio que explica de la siguiente manera, y te cito. Las redes sociales contribuyen a intensificar la creencia en la separación entre teoría y activismo feminista y contribuyen a la imposición coactiva del feminismo emocional. La apelación constante a la experiencia individual, a la subjetividad, comporta que el transfeminismo queer se distinga por hacerse cargo de una agenda opuesta frontalmente a la agenda feminista. Serán temáticas recurrentes del feminismo emocional las siguientes, y nombro solo algunas. La reflexión sobre las identidades, la construcción de la identidad de género, los derechos de las trabajadoras del sexo, la pornografía como pornofeminismo, el debate sobre el cuerpo, la denuncia de la idea de igualdad, que ya lo tocaste, y el énfasis en la diversidad desde el relativismo cultural. A ver, si es que en el fondo, cuando hablo de feminismo emocional, tiene que ver con todo lo que planteo de la agenda queer. El feminismo emocional, en el fondo, comparte los mismos supuestos que aquello que denomino generismo queer o generismo o trans, ¿no? Es el feminismo del yo me siento. Es decir, es el feminismo de... hay tantos feminismos como feministas. Es decir, por si no suena, ¿no? Es decir, es ese feminismo del yo me siento y que, por lo tanto, como lo importante es el yo me siento, despliego toda una auténtica empatía con el espectro de los deseos. Es un feminismo de los deseos, no de los derechos. De ahí que engarce con la agenda queer, porque en el fondo defienden los mismos presupuestos. Es el feminismo que además tiende a la fragmentación absoluta. Tenía por aquí una, bueno, que además la cito muchísimo, ¿no? Que es la de, es el feminismo que pone en cuestión la categoría mujeres, ese feminismo emocional el que pone en cuestión la categoría mujeres, por lo tanto impide de alguna manera clarísima la articulación política, y sobre todo es el feminismo que, como digo, tiende a la fragmentación absoluta. Es decir, tiende a la fragmentación absoluta. A ver si encuentro la cita. Espera, que lo tenía por aquí apuntado. Bueno, si os lo conocéis de sobra, ¿eh? Pero es que me encanta. Ah, bueno, sí. Es que me encanta, no lo puedo evitar. A ver si doy con él. Sí, este es ese feminismo que, bueno, como digo, tiende a la fragmentación absoluta y que afirma, por ejemplo, en el manifiesto tan conocido, ¿no? El manifiesto transfeminista, lo siguiente: el sujeto político del feminismo mujeres se nos ha quedado pequeño, es excluyente por sí mismo. El feminismo emocional es ese que habla de transexcluyentes y transincluyentes. Es un feminismo de juicios de valor. Quisiera que pensáramos en lo que quiere decir algunas palabras. Cuando alguien utiliza la expresión excluyente o incluyente, no está haciendo ninguna argumentación, está realizando un juicio de valor. Y un juicio de valor peyorativo para aquellas que designa como excluyentes. Por lo tanto, insisto, es un feminismo emocional, es un feminismo que no argumenta, sino que emite juicios de valor, que tiende a la fragmentación. Se nos ha quedado pequeño, es excluyente por sí mismo.
Se deja fuera a las bolleras, a las trans, a las putas, a las del velo, a las que ganan poco y no van a la uni, a las que gritan, a las sin papeles, a las maricas, etc. Es decir, la fragmentación. Yo sé que esto ofende mucho cuando digo, es decir, es un feminismo que tiene tintes taxonómicos, o sea, es como el buen zoólogo, ¿no? Parece más que feminismo, zoología, que está articulando una nueva taxonomía que no lleva a ningún lado, porque esa taxonomía lo único que lleva es a la fragmentación política y a generar desconfianza. Es el feminismo que se inventa, pero bueno, esto es queer y es trans, es el que se inventa un nuevo enemigo, que es la mujer blanca occidental. O sea, yo juraría que el feminismo siempre ha tenido como punto de ataque el patriarcado, pero no, ahora hay algo que es más peligroso que el patriarcado, que somos las mujeres blancas occidentales, porque además somos hegemónicas. Es ese feminismo que está todo el rato hablando de hegemonía, interseccionalidad, colonialismo, que es como un mantra que se repite, que no se dice nada, pero lo repiten así, oye, como una oración. ¿Por qué? Porque en el fondo saben que esa oración es un juicio de valor. Y cuando tú a alguien le aplicas hegemónico, colonial, blanca, ya no tienen que decir nada más. Eres... olvídate, no sirves para nada. Es decir, en serio, estos son los tiempos. No estoy ridiculizando nada, Estoy describiendo lo que sucede. Es verdad que con el tono puede salir, pero esto es lo que nos encontramos. Y a ese feminismo me refiero. Y ese feminismo está logrando que, insisto, agenda queer, trans o feminismo emocional. Bueno, a la fragmentación, pero también al enmascaramiento. Es que a día de hoy es casi imposible denunciar las prácticas sexistas. Es como si el sexismo hubiera desaparecido. Es decir, enmascara todo aquello que tiene que ver con cómo sufrimos la desigualdad las mujeres. Ya no se habla de sexismo. Yo me imagino que nos hemos dado cuenta todas, ¿no? Ya no hay sexismo. Oye, hay LGTfobia, homofobia, putofobia, surrofobia, pero lo que no hay es sexismo. Es curioso, y por lo tanto a lo que lleva ese feminismo emocional es a la despolitización, que son, digamos, los tres grandes riesgos que se derivan de todo lo que estabas describiendo, ¿no? A mí me resulta peligrosísimo. Bueno, en el libro sé que puede sonar un poco ridículo, a ver si lo encuentro, pero yo creo que describe muy bien lo que sucede ahora. A ver si lo encuentro. Lo tenía por aquí. Bueno, vamos así un poco, como veis, no teníamos nada preparado en el... Ay, no lo encontraré aún. ¿Pero qué búsqueda? Busco una cosa que me gusta mucho. Que suena un poco a broma, pero no lo es, para explicar en lo que estamos. Pero no lo voy a encontrar. Que es todo lo que tiene que ver con esto que acabo de leer. A ver. Lo de los 3 peligros que decían. Sí, pero no es... dejarme que lo encuentro, Bueno, nada. Sigue, porque no lo voy a encontrar y me voy a poner muy nervioso. Vale, bueno, vamos un poco más de tiempo, voy a saltarme alguna cosa. Vayamos a lo jugosillo ya, del libro, que en realidad has entrado de lleno en ello ya, pero bueno. Hay un apartado que se titula Generismo queer y distopía patriarcal.
Hace tiempo que la escuchamos en charlas y redes usar el término generismo. Esta parte del libro comienza definiéndolo de la siguiente manera. Por generismo debemos entender la caracterización o actitud por la cual la adscripción de género de las personas reside exclusivamente en el subjetivismo de la voluntad, impidiendo el análisis crítico del propio concepto género. Y continúa esbozando los motivos por los que prefiere este término al de transgenerismo o transactivismo. ¿Por qué no quieres que se use trans...? Bueno, yo ya lo sé porque lo leí, pero ¿por qué sería mejor dejar de utilizar transgenerismo o transactivismo? A ver, por dos cuestiones. Una, por una coherencia. De la misma manera que cuando la categoría sexo se convierte en una categoría relevante, de tal manera que casi conforma el destino de las mujeres y por lo tanto atribuye, según el sexo, cualidades diferenciadas, a eso el feminismo lo ha llamado sexismo, ¿no? Es decir, la exageración del sexo. Cuando tú magnificas el sexo para extrapolar de ello, digamos, cualidades diferenciadas según seas varón o mujer, y a eso le hemos dado en llamar sexismo, y toda la articulación. Por ejemplo, el sexismo, como digo, es muy propio, la idea de el sexo como destino, propio de pensamiento político conservador y de los credos religiosos. Pues de la misma manera, la exageración de género, esto es, la idea de la construcción social de los sexos hasta el punto de convertirlo en formando parte de la identidad de los sujetos, eso es, esa exageración de género es generismo. Igual que la exageración de sexo es sexismo, la de género es generismo, aunque solo sea por eso, pero digamos, por marcar el continuum de lo que va a ser la crítica feminista. El feminismo critica el sexismo, esto es la exageración de sexo, y critica el generismo, esto es la exageración de género. Eso por un lado. Y por otro lado, porque ahora cada vez está un poco más claro, ¿no?, lo de transgenerismo. Pero en el momento en el que escribí el libro no estaba tan claro. Es decir, transgenerismo, transgénero, podía ser interpretado tanto de manera positiva como negativa. Tenías que fiarte más de quién estaba hablando o quién estaba escribiendo para saber si lo utilizaba con un sentido crítico o un sentido positivo. Y porque, de alguna manera, soy contraria a utilizar el vocabulario de aquello que critico. Igual que en su día era contraria a utilizar, aunque en las normas y textos legales la figura que se reconozca sea la de maternidad subrogada o maternidad por sustitución, me parece que es dar alas a una neolengua que creo que desvirtúa, es decir, impide el enfoque crítico. Entonces me niego a utilizar palabras que lleven el prefijo trans. Es decir, ya he llegado hasta el punto de que incluso las cambio, aunque sea transatlántico, vamos. O sea, ya mi cabeza ya es como ya digo, uff, y entonces digo, no es ese trans. O sea, pero que en serio que ya mi cabeza se ha puesto en revolución con prefijos como trans. Entonces, creo que es dar alas a la neolengua. Sé que lo de generismo puede ser más complicado, aunque yo creo que se entiende mejor que es una exageración. Cuando tú dices generismo, en el fondo estás diciendo, estoy hablando de algo que es una exageración, y no hay mayor exageración que suponer que las personas tienen, desde que nacen, o incluso antes, por lo que se ve según algunos, una identidad de género. Y tú dices, pero bueno, es una exageración suponer que hay cerebros rosas y cerebros azules, como algunos defienden. Bueno, pues a esa exageración del género, de los patrones de masculinidad y feminidad, pues es a lo que me parece que es más pertinente denominarlo generismo. Pero insisto, la otra segunda parte también es, me niego a utilizar vocabulario de aquello que combato.
Tan simple como eso. Es una posición, en este caso, ideológica. Vale. Hablamos de Yogyakarta. Voy a citar, analizando las definiciones que se establecen en este documento, propone una pregunta que me gustó bastante. Y dice, la pregunta que debemos hacernos es si la identidad de género remite a algún proyecto emancipador o es solo una formulación de la expresividad vital de la subjetividad. En la propia definición dada en los principios de Yogyakarta, más parece una descripción de lo que en psicología se describe como personalidad. Vivencia interna e individual, vivencia personal del cuerpo, vestimenta, modo de hablar, modales. Bueno, este tema da para mucho, porque si hablamos de todo lo que salió de allí, pues... A ver, es que Yogyakarta es el resumen, digamos, de los primeros movimientos teóricos contrarios al feminismo en los años 90. Es decir, Yogyakarta es el resumen de todas las teorías de género, que ya algunas feministas a finales de los 90 empezábamos a criticar la diferencia que había entre teóricas del género y feminismo. Y Yogyakarta lo que hace es visibilizar eso, es decir, es la articulación política de la defensa de las teorías o teóricas del género. Y eso es Yogyakarta. Y la defensa de que el género es una vivencia íntima. Tú dices, es imposible. Es que, y por la misma razón, es casi imposible de combatir. Pero ¿tú cómo vas a combatir una vivencia íntima que alguien te declara? Es poner en el límite de las cosas, ¿no? Yogyakarta es, digamos, el pistoletazo de salida de la articulación política de la creencia en la identidad de género. Ya sabéis que para los creyentes de la identidad de género es la creencia en el género lo que determina el sexo de las personas, no el hecho de nacer mujer o varón, sino que es esa creencia, esa vivencia íntima, lo que determina el sexo de las personas, que no es una, siempre lo digo, que no es una expresión mía, sino que es una expresión de uno de los que estaban en Yogyakarta, que lo define así. Es decir, son las creencias y no la ciencia las que determinan el sexo. Pues estamos ante una nueva religión, ¿no? O sea, es que la frase literal es esta. Son las creencias y no la ciencia las que determinan el género. Bueno, pues una nueva religión. Una nueva religión. Yo en el libro hago la broma con la angeliología de Tomás de Aquino. Bueno, y también hice la broma este año en la Rosalía Acuña. Pero es que se parecen, porque si son las creencias, y esto es lo que se quiere articular en norma jurídica. Yo, para que se entienda, es como si alguien dijera que, como son las creencias lo que determinan lo que las personas somos, pues, oye, vamos a elevar a norma jurídica la identidad religiosa. O sea, vamos a, por fin, o sea, la modernidad había acabado con la emergencia de las religiones en el espacio de lo público político, y es de aquí que el siglo XXI nos presenta una nueva religión que quiere que realmente esté reconocido jurídicamente que son las creencias las que determinan el sexo de las personas. ¿En serio? Y esto todo envuelto en el celofán de unos supuestos derechos humanos. Y hay gente que se está tragando el caramelo y el papel, todo. O sea, enterito. Esto es lo que hay que denunciar. Y Yogyakarta es la politización de esto que estamos viviendo. Es la politización de ello. Que, por cierto, la identidad de género es uno de los pilares de esa agenda. Yo siempre, sí es verdad que ya en el 19 lo dijimos, son 3 patas, es una agenda con 3 patas, es la defensa de la identidad de género, es la defensa de la práctica del alquiler de vientres y es la defensa de la prostitución como trabajo. Y van de la mano. Por cierto,
¿Nos hemos dado cuenta del negocio que son cada una de ellas? Negocio, dinero, lo que mueve. ¿Y eso es feminismo? Vamos, la vindicación de la agenda feminista nunca ha movido un duro. Es decir, ni un duro. Nunca se ha parado en el negocio. Pero, ¿en serio no vamos a pensar que se defienden tres cosas que traen tras de sí un gran negocio económico? ¿Y a eso se le llama feminismo? ¿O es que la prostitución no trae consigo, no hay un gran negocio económico detrás? ¿O es que la práctica del alquiler nos supone también un gran negocio? Y la hormonación de menores. ¿Se imaginan el negocio a futuro y de por vida de las farmacéuticas? O sea, son tres pilares de la misma agenda que además, y eso hay que decirlo y cada vez más, está interrelacionado con el dinero que mueven. Y por lo tanto con grandes lobbies que están apostando por esos tres tipos de negocio. Así de simple. Así de simple. A la prostitución tienes que unir la pornografía. Sí. Sí, pero en el fondo, sí. Prostitución filmada. Bueno, explotación. Últimamente hemos dado en llamarlo explotación sexual. Y por lo tanto, ahí incluyes ya todo lo que tiene que ver. Igual que la explotación reproductiva, no solamente es la práctica del alquiler de vientres, es todo lo que tiene que ver con la ovodonación, por cierto. Que es otra cosa que en su día no era posible abordarlo, porque además lo teníamos muy claro. Cuando salimos como no somos vasijas, sí que nos planteamos si vamos contra las dos cosas. Y dijimos, si vamos contra las dos, no paramos ninguna de las dos. Y nos parecía que si parábamos lo de arriba, de alguna manera estancábamos lo de abajo. Igual sucede un poco con la prostitución. Si tú realmente paras lo de arriba, quizá estanques un poco la pornografía, ¿vale? Pero es que abordarlo todo a la vez era muy complicado, por lo menos cuando nos planteamos el tema de los vientres de alquiler. Sí, pero en la Rosario Acuña de maternidad ya se trabajó el tema. Sí, pero quiero decir que cuando había que parar aquella ley de Ciudadanos que quería presentar relativa a la práctica del alquiler de vientres, que fue cuando salimos, sí que es verdad que hablamos de la ovodonación, porque es sangrante lo que está sucediendo, y además en nuestras universidades. Sí. Es sangrante, pero ahora ya hay dinero, por eso digo, es decir, qué curioso que los tres patas de esta agenda, si coinciden en algo, es que mueven ingentes cantidades de dinero y son un negocio para aquellos que se benefician de ello. ¿A costa de qué? ¿Es un negocio a costa de quién? ¿De las mujeres? Es un negocio que se construye a costa de las mujeres y a costa de perpetuar la esclavitud de las mujeres y a costa de negar los derechos de las mujeres. Ese es el tema que me parece que es importante, vamos. Una de las cosas que creo que más nos chocaba dentro del activismo feminista con todos estos temas es que desde ámbitos supuestamente feministas la gente no entendiera que apoyar la identidad de género implicaba apoyar como naturales los roles binarios y sexistas del género. Y lo explica también muy bien en el libro. La identidad de género se corresponde con una definición esencialista de lo que es el género y, por lo tanto, la imposición jurídica de la identidad de género. Daría paso a una nueva normatividad, de la heteronormatividad a la queernormatividad. Y continúa más adelante. Lo queer genera sus propios binarismos. Establece nuevas identidades fijas como cis, trans, hetero, homo, normalización, antinormalización, acuerdo, disidencia, estabilidad, precariedad, igualdad, diversidad, racista, racializada, excluyente, incluyente o hegemonía, proliferación. Y sentencia a la autora.
A diferencia del feminismo, que ha luchado contra la desidentificación de las mujeres con binarismos sociales, sexuales, políticos, culturales, religiosos, el binarismo queer los necesita para establecer paralelismos con sus creencias sobre el género. Volvemos a ser la otra edad, pero ahora... Ahora sí, ahora decir con nuevas figuras, pero en el fondo es lo mismo. A ver, si nos damos cuenta, a lo largo, por eso digo lo de las desidentificaciones, ¿no? Que es otra manera de medir si estamos en una sociedad feminista o no. Cuanto menos, es decir, acordaros de aquello que decíamos siempre, ¿no? Es decir, empatía, ambición, es decir, ese tipo de binarismos, ¿no? Las mujeres son más empáticas, los varones ambiciosos. Ya sabéis, todo el rollo ese de los binarismos, ¿no? Estábamos, digamos que uno de los grandes test de que estábamos en sociedades más o menos feministas era cuando veíamos que ese tipo de binarismos cada vez estaban más diluidos. O sea, que el hecho de ser mujer no te convertía, por definición, en un ser empático y que el hecho de ser varón no te convertía, por definición, en un ser ambicioso. Y lo que hemos visto a lo largo de los últimos años es que, digamos, las sociedades más igualitarias son aquellas que han funcionado menos con ese tipo de binarismos. Y que, sin embargo, hay sociedades que todavía los mantienen muy vivos, ¿no? Ya insisto, egoísmo, ambición, en fin, todo el rollo que conocéis. ¿Qué sucede ahora? Que estamos ante otro nuevo binarismo. Es decir, que necesariamente necesita, necesariamente necesita las identificaciones, necesita los binarismos en un nuevo tipo de binarismo, que es eso, todos los que has escrito, ¿no? Cis, trans, hetero, homo, pero en el fondo eso es una queer normatividad, porque ese nuevo binarismo, ¿qué nos exige a nosotras las mujeres? ¿Qué nos está exigiendo? Primero, que nos definamos como cis mujeres, lo cual ya es alucinante. O sea, lo propio de un pensamiento misógino, que define cómo somos las mujeres y que además las mujeres tenemos que aceptar esa definición que nos dan. Es que es queer normatividad y por eso lo planteo, ¿no? Que es queer normatividad. Por ejemplo, mira, sí, encontré, ya sabía yo que digo yo, que tiene que ver con esto, ¿no? La teoría queer y el feminismo emocional, como digo en el libro, en sus planteamientos más desfocados, la teoría queer da pie a extrañas identificaciones, que es un poco también, sirve para esto que has preguntado y que además yo creo que lo vais a reconocer todas. Así, por ejemplo, ser mujer se identifica al orden heterosexual, es decir, al orden heterosexual. La heterosexualidad con el colonialismo. El colonialismo con ser blanco con ser burgués y ser burgués con el capitalismo. Entiendo que así enumerado pueda resultar ridículo, pero lo cierto es que todas estas identificaciones queer se asientan en una jerga expresiva que cualquiera puede reconocer, hegemónico, heterocentrado, decolonial, racializado, anticapitalista, a la que nos enfrentamos las mujeres. Y todo ello ahora lo simboliza la mujer blanca occidental. Todo esto. Sí, este es el punto en el que estamos. Que sabía yo que lo iba a encontrar, pero por algún lado lo había sacado yo. Bueno, para ir acabando, vamos a hablar de lo que denuncia como el borrado de las mujeres. Y dice en la página 203, si se niega la categoría sexo, se niegan derechos específicos de las mujeres y el propio reconocimiento de nuestros cuerpos y nuestras vidas. Y a continuación comienza un apartado titulado Borrar el sexo y a las mujeres, delirio y misoginia. Esta es la idea a la que quería llegar cuando comenzó a escribir el libro. A ver, bueno, ese es el punto final. A ver, a mí me preocupan varias cosas del momento actual. Como sabéis, la teoría queer
tiene como misión, y no lo digo yo, lo dice uno de los teóricos de esto, tiene como misión alterar el significado social compartido relativo al sexo y al género. Y como última finalidad, convertir la categoría sexo en una categoría jurídica irrelevante. Insisto, no son palabras mías. No son palabras mías. Son palabras, en este caso, de un señor muy conocido y que además dice ser feminista, como es Octavio Salazar. Octavio Salazar, en uno de sus artículos, dice que realmente la finalidad de estos planteamientos es convertir la categoría sexo en una categoría jurídica irrelevante. Y sin análisis de las consecuencias. Si tú conviertes la categoría sexo en una categoría jurídica irrelevante, conviertes en irrelevante la situación de desigualdad de las mujeres y conviertes en ineficiente o realmente, digamos, alumbras el camino para que ya no dejen de ponerse en marcha políticas de igualdad. Que las políticas de igualdad tienen como objetivo erradicar la desigualdad entre los sexos. Por eso el borrado de las mujeres. Es decir, si borras la categoría sexo, borras a las mujeres. Pero además lo que digo es que es delirio y misoginia lo que hay a partes iguales en ese intento. Delirio porque hay unas leyes, como por ejemplo la ley argentina, que es la que analizo en ese epígrafe, donde las mujeres, como ellos parten de la idea de que el sexo es una falacia, las mujeres no podemos definirnos como mujeres. En un momento dado, en la ley argentina, que está en marcha, que es erradicar la categoría de sexo, las mujeres no podemos acudir a la denominación mujeres, porque es parte de la falsa idea del sexo. Y por lo tanto, como yo digo, pues a partir de ahora somos las sin nombre. Según ellos, debemos definirnos como colectivo, como colectivo vulnerado a lo largo de la historia. Dices, es un delirio. Bueno, es un delirio. O sea, las mujeres ya no somos mujeres, no podemos utilizar la palabra mujeres porque el sexo es una falacia. A partir de ahí, claro, todo lo demás que es conocido, que aparece también en nuestras propuestas normativas, ¿no? Cuerpos gestantes, progenitores gestantes, cuerpos menstruantes, o sea, todo circunloquios para no utilizar la palabra mujeres. O sea, delirio por un lado y misoginia brutal por el otro. Entonces, sí que creo que el momento actual es un momento reactivo de una misoginia desconocida, hasta ahora. ¿Sí? Porque antes las mujeres hemos sido definidas de muchas maneras, varones mutilados, como decía, el sexo débil, el bello sexo, en fin. Y ahora, pues ahora cuerpos gestantes, cuerpos menstruantes. Y tú dices, es delirio, por un lado, pero es una misoginia tan brutal que yo difícilmente la reconocería como benévola. Es decir, creo que es más brutal que la que hemos vivido en el siglo XX, la misoginia a la que estamos asistiendo. Porque además, ¿qué pasa? Que tiene, digamos, una neolengua que oscurece muchísimo de lo que se está hablando, porque además parece está todo el rato invocando los derechos humanos, o sea, está todo el rato poniendo trampa tras trampa, y por eso me parece que es una misoginia feroz la que se esconde. Y sí que quisiera, en esto del sexo, acabar con una cosa
que me gusta mucho recordar últimamente, y ya que estamos en los 90 años del voto de Clara Campoamor. Nos acordamos mucho de todo lo que fue el debate en torno al voto, pero no nos acordamos de que la primera batalla que Campoamor tuvo que dar en ese proyecto de Constitución fue que se incluyera la palabra sexo en el redactado constitucional. Es decir, esa fue la primera que dio. Es decir, luego vino la batalla por el voto, pero la primera que tuvo que dar cuando estaba en la comisión de redacción de la Constitución del 31, la primera que tuvo que dar fue que el sexo se incluyera en el redactado de la Constitución y que se reconociera en el redactado de esa Constitución que el sexo no podía ser causa de desigualdad. Y no fue una batalla fácil, Lo consiguió con más y con menos, porque en un principio le habían puesto la artimaña de en principio se reconoce que los sexos son iguales. Es decir, ese fue el redactado, en principio, ¿no? Que tú dices, o sea, todo lo demás es causa de desigualdad y lo de los sexos en principio. Pero no olvidemos nunca eso, que la primera batalla de Clara Campoamor en el 31 fue que se reconociera la categoría sexo como causa de desigualdad. Por lo tanto, me parece realmente antifeminista y muy misógino que hoy juguemos con la categoría sexo hasta el punto de querer convertirla en una categoría irrelevante en términos jurídicos. Es decir, y alguien que defiende eso, seriamente, ¿se puede declarar feminista? Entonces, insisto, la pregunta que dejo en el aire, ¿por qué hemos sufrido desigualdad las mujeres? ¿Porque nos ha gustado? Porque en el fondo tenemos una vocación masoquista. ¿Cuál ha sido la causa de desigualdad de las mujeres? Si eliminas el sexo como categoría relevante en términos jurídicos, sociales y políticos. ¿Cuál? No se sabe, ¿no? Algunos Queda dicen en el que... reino de lo indeterminado. A lo mejor porque somos masoquistas. Algunos dicen que la feminidad, que es la feminidad lo que nos oprime, no nacer mujeres. Sí, ya. Pues que se lo digan a todas las niñas no nacidas en la India, cuando les hacen la primera ecografía. Que se lo digan a todas las niñas, millones de niñas no nacidas. O sea que no será el nacimiento, será el sexo. Bueno, pues para finalizar, yo a lo largo de la lectura fui marcando en azul muchas citas que iban a ser la última para cerrar, pero luego me tuve que decidir por una. Y al final escogí esta. El feminismo nace de una rebelión, la rebelión de las mujeres a que alguien designe quién o qué somos, cómo debemos obrar, cuál es nuestro papel en la sociedad. En este sentido, buena parte de la lucha feminista ha consistido en abatir las designaciones sobre las mujeres y cómo debemos nombrarnos a nosotras mismas. Creo que representa muy bien. Y en esa estamos. En negarnos a aceptar nuevas designaciones y en negarnos a pasar de la heterodesignación a la transdesignación. Esa es la batalla del tiempo presente. Negarnos a ese tipo de designaciones e imposiciones, que por cierto no va a ser una batalla fácil, O sea, nos va a llevar un tiempito. Y con esto sí que acabo, no lo desarrollo en el libro, sino en ese de la perplejidad en la que estoy ahora. Pero a mí se me parece muchísimo los tiempos que estamos viviendo a los tiempos de la mística de la feminidad. Se me parece muchísimo. De hecho, últimamente hablo de la mística de la identidad de género. Y se me parece muchísimo por varias cosas. Porque Betty Friedan describe muy bien, cuando se produce lo que ella describe como mística de la feminidad, lo que ella dice es que los poderes públicos y políticos tenían que imprimir un gran giro social, un gran cambio social.
y que un gran cambio social para que las mujeres retornaran al hogar después de la Segunda Guerra Mundial y después de haber vivido de alguna manera, y todo entre comillas, las mieles de la independencia económica. Entonces la mística de la feminidad construye un relato que implica ese giro social por el cual las mujeres vuelven alegremente al hogar y retornan al hogar como gozosas corderillas, que fue lo que sucedió. Cuidado, no nos engañemos, fue lo que sucedió. Y a mí me recuerda muchísimo en ese sentido, que estamos viviendo en tiempos de la mística de la identidad de género. Se está promoviendo un gran giro social, un gran cambio social. Sí que creo que para vindicar que todo lo que tiene que ver con lo queer y lo trans tiene que ver con una nueva, con una agenda transhumanista, que eso tampoco lo desarrollo en el libro, pero que al igual que la mística de la feminidad, recordemos que la mística de la feminidad fueron muchos años de mística, fueron muchos, digamos un cuarto de siglo de mística, 25 añitos de mística de la feminidad siendo benévola. Pues sí que creo que la mística de la identidad de género tampoco va a ser algo que combatamos fácilmente. Hay una cosa a su favor, y es que ya llevamos 15 años de mística de la identidad de género, aunque no los hubiéramos percibido desde el principio. Si ponemos la fecha de Yogyakarta como fecha de inicio de la politización de la identidad de género o mística de la identidad de género, bueno, pues ya llevamos recorridos 15 años. O sea que siendo optimistas, yo le calculo otros 10 hasta que ganemos la batalla, pero al final la vamos a ganar, porque el sentido común y la argumentación se imponen a los delirios y a la misoginia siempre. Eso espero. Muy bien, pues nada, si hay preguntas o coloquio. Muy bien, muy bien. La mística de la feminidad contribuyó muchísimo el cine, que en aquella época lo que había era el cine, y todas nos recordaremos, por lo menos las de mi edad, de todas las películas de Doris Day y compañía que nos metieron en vena, ¿verdad? Y ahora estamos asistiendo a todos los programas de televisión, todas las series, todos los libros, todo lo que se comenta, todos los comentaristas tertulianos, todos ahora saben de feminismo. Y saben, A ver, pero por eso... saben decir que no se puede decir al nacer si uno es niño o es niña, incluidos los científicos. Pero por eso digo mística de la identidad de género, porque se parece en muchas cosas. Sí, lo acabas de decir. Fue el cine, fue la cultura, fueron los grandes medios de comunicación, y ahora estamos exactamente en las mismas. O sea, en el fondo, cuando tú ves que hay un intento de dar una nueva óptica social, un nuevo giro social, realmente te das cuenta que todo está contribuyendo a ello. Es que es muy difícil encontrarse, digamos, perspectiva crítica desde los periódicos de gran tirada. Vemos como las series de televisión, las películas y demás hacen el énfasis en lo transqueer, etc. Es como va calando poco a poco todo esto, ¿no? Y claro, con la contribución maravillosa de las agencias internacionales como la ONU, que por ejemplo está contribuyendo de manera denodada a esta idea de lo queer trans, ¿no? En detrimento de cualquier planteamiento feminista. Pero por eso hablo de la mística de la identidad de género, porque tienen muchísimos puntos de conexión. Vi una película de vaqueros. En la televisión la protagonista era Doris Day y me quedé pasmada
porque era la historia de una mujer que le había muerto el marido, se había quedado viuda y quería ser ganadera. Toda la película era justamente lo contrario de lo que usted dice de Doris Day. Toda la película era una lucha, y además el convencimiento y el apoyo del hombre que estaba enamorado de ella, precisamente por llegar a eso en contra, bueno, de todo y jugándose la vida. O sea que Doris... Hay más cosas en Doris Day. Bueno, Doris Day era la protagonista, no era la que escribía los guiones. Bueno, gracias Alicia gracias a Alicia y también la Contra por explicar de esta manera tan amena el libro, ¿no? Ha sido guapo. Nada, mientras estabas hablando me estaba pensando, ¿no? Bueno, cuando se quiere, digamos, quitar la categoría sexo, digamos, la categoría sexo de un valor jurídico, lo que es increíble es que también se quiera obviar la categoría sexo a lo puramente científico y a lo biológico, ¿no? Es donde clarísimamente yo creo que ahí todo lo que tiene que ver con los laboratorios, etcétera, y todas las empresas transnacionales sobre este trípode, ¿no?, del cual hablabas, yo creo que está funcionando de una manera muy importante. Porque es que si no, digamos, porque está ya tan imbuida, digamos, nuestra cultura, nuestra ideología, que en los hospitales, que es donde, en los hospitales, en los centros de salud, etcétera, o sea, eso ya está funcionando como algo, digamos, como algo de hecho. O sea, se da por entendido, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en Asturias una UTIGPA, que es una unidad de tratamiento de género, digamos, dotada de psicólogos, etcétera, que han trabajado durante 15 años. Es de las pocas UTIG que se han mantenido en el Estado español y que han estado, digamos, conteniendo, intentando hablar, explicar, etcétera, porque es que, claro, el tema de la identidad es que inmediatamente la idea de personalidad, inmediatamente entramos en un terreno psicológico, ¿vale? Entonces, pero el terreno psicológico, digamos, en los médicos, ellos no entran, porque eso no es nuestro, eso es de otra categoría. Es una categoría de la salud mental, y la salud mental, como además ha decidido, en la última DSM se ha decidido que eso no va a ser, o la última CIE, perdón, se ha decidido que ya se va a despatologizar, pero claro, una cosa es despatologizar y otra cosa es no atender. Porque claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando un niño un niño con su padre y con su madre, nos viene diciendo, con 8 años, yo soy niña. Yo soy niña, porque yo creo que soy niña. Y la mamá y el papá dicen que sí. Y el pediatra dice, es que quiere ser niña. Entonces, por lo tanto, es niña y yo voy a empezar a hablar con este niño para darle bloqueadores. Di que todavía la ley está en los 12 años y no se pueden dar bloqueadores hasta los 12 años. Pero, claro, y esto se desestima lo que está ocurriendo, por ejemplo, en países como Finlandia, como Noruega, como Inglaterra, donde ya se han paralizado este tipo de tratamientos porque precisamente ha habido personas con 26, 27, 30 años que han dicho, oiga usted, que es que usted no me ha explicado las consecuencias que esto tenía realmente, porque es que tiene unos efectos secundarios importantísimos. Hipertensión, hipertensión es una de las pocas consecuencias que tiene. Pero además, no solamente es que los centros sanitarios hayan cesado de dar este tipo de tratamientos, sino que han sido las Cortes Supremas de estos países los que han dicho no hay evidencia científica suficiente para continuar con esto. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que en Estados Unidos hay algunos estados en los cuales son ultra extremistas
y otros, por ejemplo, en Canadá, donde están condenando, donde están aquellas personas que mandan al psicólogo a un niño por estas cosas. O sea, estamos en esa línea. Nosotros estamos en esa línea canadiense. Entonces, claro, o sea, cuando estamos en un terreno ideológico, vale, pero es que ahora estamos tratando a niños, a niñas, en nuestra comunidad autónoma ha aumentado de 20 personas más o menos de demanda anual que había, en los últimos 5 años ha aumentado a 60 anuales. A 60, sí. ¿Vale? Y solamente hay una psicóloga para tratar una a la semana, un día a la semana, ¿vale? Y hay otro dato que a mí me parece muy interesante, que es que el doble se ha duplicado, o sea, ahora mismo es el doble de mujeres que quieren hacer la transición a varón y no es el perfil que existía antes. Así es. No es el perfil que existía antes, con lo cual... Sobre todo en adolescencia, ¿no? Y sobre todo en la adolescencia. Claro. Efectivamente, antes era el perfil, eran personas, eran varones adultos, bueno, yo no sé cómo llamarlo, claro, eran varones, vamos a llamarlo lo que son, varones adultos que quieren transicionar a mujeres, ¿vale? Y entonces, o sea, es que se ha duplicado, es el doble. Pero es un fenómeno global. O sea, es decir, estos datos que estás dando se reproducen en todos los países, exactamente en todos los países, donde además la transición ahora son mayoritariamente niñas a varones. A ver, la verdad es que sería otra conferencia analizar todo lo que está pasando en términos de salud y las leyes. Sabemos varias cosas. Sabemos que cada día que pasa es un día ganado a nuestras posiciones sin que haya leyes. Eso lo sabemos. ¿Por qué? Precisamente por lo que acabas de decir. Porque muchos países que llevaron adelante la bandera, sobre todo en lo que tenía que ver con lo trans en la infancia y en la adolescencia, están dando marcha atrás. Por lo tanto, aquellos que iniciaron primero ahora están dando marcha atrás por las consecuencias. Lo cual, vuelvo otra vez con lo que empecé la charla, es que lo terrible es que las instituciones políticas no hagan un análisis de las consecuencias que se derivan de determinadas leyes y que solamente ante la prueba fehaciente se desdigan de una ley. Pero ¿qué sucede con las vidas lastradas? Porque el asunto y drama es bien. Suecia da marcha atrás, Finlandia da marcha atrás, Reino Unido se lo cuestiona. Pero ¿cuántas vidas ha lastrado por el camino? ¿Qué tenemos que poner en marcha determinadas normas para lastrar la vida de algunas personas adolescentes? ¿En serio? Para darnos cuenta del error que subyace. Es decir, aunque solo sea una vida destrozada, por favor, es decir, en aquellos países que todavía no hay legislación estatal, al menos a los políticos hay que demandarles la responsabilidad de que analicen lo que está sucediendo internacionalmente, porque cada vez tenemos más datos, porque cada vez realmente estamos viendo esa marcha atrás. Pero ya hay vidas que son irrecuperables, irreversibles el daño que se les ha hecho. Es decir, ese es el drama, ese por un lado. Por otro, el siguiente drama. Por lo tanto, eso ya debería poner en alerta a nuestros políticos para, ejercer la calma. Porque cada día que pasa, insisto, es un día ganado a nuestras posiciones y lo sabemos. La siguiente. A mí me maravilla, Tina, que desde el ámbito de la salud no haya salido nadie en defensa de los planteamientos de salud. O sea, están asistiendo a leyes que supuestamente, con la idea de despatologización, están estigmatizando a los profesionales de la salud.
Y yo, sinceramente, no lo entiendo. No entiendo que profesionales de la salud estén soportando estoicamente la estigmatización sobre sus diagnósticos, como si fueran gente arbitraria que diagnostica porque así lo han creído. A mí me maravilla, Tina, te lo juro que me maravilla que no haya, digamos, una conciencia colectiva de que no es soportable que en una ley, en un borrador de ley, todo el asunto se dirima en que personas que quieran transicionar, que lo hagan, pero que no puede haber ningún profesional de la salud que registre y teste esa transición. Oye, esos son los borradores actuales. O sea que es importante un funcionario jurídico, es muy importante un funcionario que diga, esta persona cambia de sexo, pero es un horror que haya un profesional de la salud que teste realmente y que exija unos mínimos previos para, digamos, garantizar una transición. Eso, la segunda que me llama la atención. Es decir, lo que no puede ser es que este debate recaiga sobre los hombros de las feministas sin que los profesionales jurídicos y los profesionales de la salud hayan dicho ni mu. ¿Sí? Yo entiendo que la acusación de TERF, de transfoba, es muy dolorosa. Vamos, a mí no me gusta, pero bueno, la sobrellevo, me da igual. Pero eso, y tercera, no, habría 4 consideraciones. Me parece terrible que realmente nadie analice de qué edades estamos hablando. ¿Quién en esta sala no quiso ser en un momento dado de su vida un chico, viendo las prebendas que les acompañaban? Con las reglas sobre todo. Es decir, ¿quién en esta sala no ha pasado su pubertad y adolescencia castigándose a sí misma porque nunca encajaba en el molde adecuado de lo que se exigía al cuerpo de una mujer? ¿En serio hemos pasado nuestra pubertad y adolescencia con una autoestima por los cielos? ¿O la adolescencia se caracteriza precisamente porque son momentos de la vida de un ser humano de una vulnerabilidad absoluta, donde lo que impera por encima de cualquier otra cosa es la autoestima baja? Y a esa baja autoestima ahora le ofrecemos el caramelo de que te va a subir un porrón, porque en el fondo lo que a ti te pasa es que eres del sexo contrario a aquel con el que naciste. ¿En serio? ¿Y asistimos impasibles a esto? ¿Dejamos realmente que todo lo que es un gran negocio se cebe en la vida de nuestros adolescentes? Y ya, por último, es un poco una broma, pero el otro día, en la manifestación del 23 de octubre, que ahí se vio realmente la indignación del movimiento feminista respecto de lo que está pasando, y que espero que los partidos políticos tomen nota, había una pancarta maravillosa que decía: no hay infancia trans, los padres son los trans. O sea, estamos también asistiendo a un problema de orden pedagógico que hace mucho tiempo que ya se vio en las aulas. Es decir, padres incapaces de una educación que a veces consiste en el no. Padres que también, como padres, hay que enseñar en un mínimo de frustración. Es decir, que es que ahora las personas no se pueden frustrar. No puede haber un mínimo de frustración entre lo que deseas y anhelas y lo que realmente hay. Se está jugando todo el rato con eso. Es lo mismo que para legitimar la práctica del alquiler de vientres. Uy, como desean tanto, es decir, y como la frustración no cabe en el mundo posible en el que estamos viviendo, pues entonces, ¡hala!, adelante con todo aquello que se pida por esa boca bonita. Ese es el mundo en el que estamos. Y ahí me resulta terrible. Terrible. Bueno, y lo que comentabas, Noemí y Trina, es evidente que lo que está sucediendo ahora, bueno, que tiene el nombre, ¿no? El de disforia súbita, para acompañar todos los procesos
de que está sucediendo en la adolescencia y sobre todo con nuestras niñas, que por supuesto se rebelan ante el papel de la feminidad que sigue todavía presente en nuestra cultura y que creen que esa rebelión contra esa feminidad normativa es que en el fondo no son mujeres, sino que son varones. Hombre, no me fastidies. Es decir, el feminismo tenía una explicación y la combatía. En vez de acuñar y fortificar el discurso feminista, ahora se quiere dar pastillitas. Hombre, en serio, es que ya quiero hacer la broma, ¿eh? O sea, es decir, el combate con los mandatos de género ahora se disuelve en vez de con el feminismo, con la hormonación. Y eso es en lo que estamos, Tina. Pero insisto, me produce perplejidad. Es que ya digo, no salgo de la perplejidad de lo que sucede con los profesionales de la salud. O sea, yo leo el borrador de la ley trans y soy psicóloga, soy psiquiatra o soy endocrina y es que, vamos, me entra un arrebato de cólera porque están estigmatizando mi criterio y mi objetividad sobre lo que sucede con determinados malestares de la salud, que es así como se describe en la última DSM. Claro. No es una enfermedad, pero sí un malestar de salud. Claro. Bueno, y tú eres psicóloga, no te voy a decir yo a ti lo que tú sabes mejor que yo. No, claro, pero efectivamente ya que totalmente de acuerdo con lo que planteas, pero claro, yo no creo que no haya voces, por ejemplo, dentro de los profesionales de la salud, digamos, que cuestionen esto. Yo creo que sí los hay. Pero lo que individualidades. Ya, sí, individualidades. Hay algunas organizaciones. Que además yo las adoro. Sí, o sea, que sí. Uno además de aquí de Oviedo, es decir, que me encanta. Sí, pero sí. son individualidades. Sí, yo colectivamente. Claro, lo que pasa que cuando tú eso lo planteas dentro del sistema sanitario, la respuesta es tú, sanitario independiente, fulanito de tal, con nombres y apellidos, tú eres el que tienes que llevar todo el peso de todas las decisiones. Este tema se ha planteado a los comités de bioética en Asturias. El Comité de Bioética Regional y ha dado una respuesta. ¿Y cuál? La respuesta es que mirad individualmente. Esa es la respuesta. ¿Vale? Y ese es el Comité de Bioética Regional. ¿Vale? Que sin embargo en su momento se pronunció contra la práctica del alquiler de vientres. Y ahora veis es que su pronunciamiento es... Sí, cuando se ha planteado por parte de los profesionales y han dicho, oye, ¿qué se hace con esto? ¿Qué se hace con esto? Vamos a adoptar una postura global, no, porque hay protocolos para todo, pero es que resulta que aquí ya no hay ningún protocolo, ¿vale? Entonces, apáñatelas tú, y tú imagínate. Increíble. Pues en esa estamos. Muchas gracias, Alicia, por tus enseñanzas que nos vienen muy bien a todos y a todas. Yo cuando habéis planteado que cierta izquierda es la que está defendiendo la negación del sexo y todo lo que eso conlleva, que es lo que nos has descrito, observo que es la misma izquierda que en el análisis social se niega a hablar de clases sociales y lucha de clases. Es la misma izquierda que feminismo y laicismo tuvimos desde tiempos atrás, partíamos de puntos de vista distintos, pero coincidimos en que la religión debía desaparecer del espacio público. Y esta misma izquierda, a día de hoy, nos dice que no, que el problema no es ese, que el problema es que una religión se convierta en el monopolio del espacio público y que, por lo tanto, la libertad consiste en la pluralidad. Y hoy por hoy están defendiendo la instauración en los centros educativos de la religión islámica o de cualquier otra que aparezca. ¿Y el velo? Entonces, claro, a mí todo esto me lleva a pensar si en realidad no es el neoliberalismo disfrazado de izquierdas. Si esta respuesta no es la respuesta neoliberal a la lucha feminista disfrazada de izquierdas.
A ver, es muy interesante. Mira, sí que abordo algo de eso en el libro, que es cuando la izquierda política abdica ante la globalización económica, abdica de cualquier lucha en términos socioeconómicos, porque el neoliberalismo campa a sus anchas. En ese abdicar digamos, de una posición beligerante contra los tiempos actuales de globalización económica, la izquierda política se centra en lo que se ha dado en llamar las batallas culturales. Que ahí, por ejemplo, Fukuyama lo describe muy bien, ¿no? Cuando la izquierda abdica de todo lo que es su discurso de lucha de clases, de desigualdad económica, etc., entonces se repliega en las batallas culturales. Y en las batallas culturales de ese repliegue de la izquierda, lo que hace es señalar el enemigo. Y el enemigo son todos los procesos coloniales, y el enemigo es el occidente europeo, etnocéntrico y colonial. Y es al que ponen como, digamos, el gran enemigo a abatir. De ahí que en esa izquierda también caigamos como gran enemigo a abatir el feminismo de la igualdad, porque de hecho esa izquierda hace también la contrahistoria, y lo que viene a decir es que el feminismo de la igualdad es un movimiento etnocéntrico, burgués, colonial y europeo. Y te lo dicen con todas estas letras, y de corrido, no tienen ningún empacho. ¿Por qué? Porque realmente es una izquierda entregada a las batallas culturales y, por lo tanto, a la defensa de todo lo que son minorías que, en cualquier caso, estén muy alejadas de lo que para ellos es lo hegemónico, occidental, colonial, etcétera, etcétera. Y de ahí, pues eso, te encuentras lo que acabas de describir muy bien. Es decir, el cristianismo, la religión católica, es, por supuesto, etnocéntrica, colonial, europea, blanca, pero sin embargo está muy bien todo lo que tiene que ver con la defensa de la religión islámica, y por lo tanto lo que hay es islamofobia, y por lo tanto está muy bien defender a todas las mujeres musulmanas que van con pañuelo. Es decir, y es eso, es decir, yo creo que Fukuyama lo describe muy bien. Es la izquierda ha perdido, ha abdicado, es incapaz de parar el envite económico global, y por lo tanto se ha dedicado a las batallas culturales, donde el único estandarte es la defensa de las minorías, aunque vindiquen las cosas más extravagantes, porque el enemigo es lo hegemónico que lo representa, pues un discurso como el mío. Y por supuesto el feminismo de la igualdad, que es un feminismo hegemónico. Y después todo el rollo que se marcan, ¿no? Que ya lo dije antes. Incluyente, excluyente, todo eso. Pero sí, totalmente de acuerdo. Y todo el mundo, yo creo que todo el mundo somos capaces de saber qué izquierda es. Pero ya no digo más. Quisiera retomar el tema de... ¿Noemí se llamaba usted? Tina. Quisiera retomar el tema de Tina porque me parece un tema tan difícil, y con respecto a lo que usted mencionó, Alicia, de los destrozos de la vida, también ha habido muchos destrozos precisamente por lo difícil que fue cambiarse de sexo. Y yo no lo digo por los, digamos, adolescentes o niños, que me sorprendió mucho que la ley aquí en España, pero yo, que vivo desde el año 74 en Suecia y hace 40 años, he tenido muy de cerca a personas que se estaban cambiando de sexo, hombres y mujeres. He tenido amigas que se han cambiado a hombres físicamente y, digamos, y hombres. Y tuve muy, muy de cerca el caso de Matti, un finlandés que era padre. Primero se tuvo que trasladar a Suecia. Estoy hablando del año, si mal no recuerdo, 80 y pico, hace más de 40 años. Y Matti estudiaba con nosotros un curso de, no sé, de secretariado, cualquier cosa. Fue así cuando le conocí. Y entonces se tuvo que trasladar en Suecia porque en Finlandia no le permitían, en aquella época. Y entonces lo que Matti decía, que estaba empezando el tratamiento hormonal y todo eso que seguimos, era:
para que te permitiesen empezar el tratamiento hormonal, no era, digamos, el médico fisiológico el que tenía la responsabilidad, sino que era el psicólogo. Y entonces Mati venía todos los días y nos contaba, es que fíjate tú, Antolina, yo tengo que demostrar que estoy mal psicológicamente para poder para hacer que me cambien el sexo, para que me ayuden a cambiar el sexo a mujer. Pero al mismo tiempo tengo que estar bien psicológicamente como para que me digan no tengo un trastorno psicológico. Y estaba en esa dicotomía. Y dentro de esa dicotomía que empezó el proceso hormonal y tal, y que lo seguimos, sufría psicológicamente, pero yo creo que era mucho, no tanto por cambiarse de sexo, sino porque la propia sociedad no estaba tan flexibilizada como para aceptar que una persona se cambiase de sexo. Por ejemplo, no sé por qué le salían novios entre todos los turcos que estaban ahí estudiando, qué sé yo, pues ser metalúrgico, lo que sea, ¿no? Y entonces dice, ¿y qué tal, Mati, qué tal? ¿Cómo te fue el fin de semana y tal? Y decía, no, estoy muy decepcionado porque él se esperaba un homosexual y yo no soy una homosexual, soy una mujer, me siento como una mujer. Entonces yo creo que es lo más difícil de todo el proceso es, por una parte, el que tengas que demostrar que estás mal si no te conviertes en mujer y al mismo tiempo tengas que demostrar que estás sintiéndote bien para poder que te aceptasen el cambiarte de sexo. Y luego la sociedad que siempre te dice, no, tú puedes ser homosexual, pero no puedes ser bisexual. Eso que yo tengo millones de amigos homosexuales, le pasaba. O sea, te obligan a determinarte. Todo eso es, yo creo, lo que causa más problemas. Pero no sé por qué no hay un protocolo, como usted bien dice, y no sé por qué no se espera, me lo planteo, tendríamos que tener simposium para discutirlo, por qué no se espera la mayoría de edad en el tratamiento de los jóvenes y que se puedan, con el cuerpo que se tenga, sentirse como se quiera y ser adaptado por la sociedad. Yo creo que es más un problema de la sociedad. A ver, que solo quería agradecer a Alicia, que siempre nos ilumina, como siempre digo, pero bueno, como ya estábamos terminando, claro que es problema de la sociedad y lo que me llama la atención poderosamente es qué poca tolerancia tenemos para el sufrimiento de toda esta gente y qué mucha tenemos para las mujeres, porque yo para abortar también tuve que decir que tenía un problema psicológico. Y eso no hizo moverse absolutamente a nadie, masivamente, hasta el tren de la libertad, y ya soy muy vieja para eso. Muy bien, Gel, sí señora.